bienvenido a un nuevo episodio de Legión Terrícola, un capítulo especial, ¿por qué? Porque ha partido, para muchos lo podrían decir, a la casa del Padre, el Papa Francisco Mario Bergoglio, ¿cierto? El Papa de la Iglesia Católica ha muerto, ha partido, y en torno a eso surgen muchas interrogantes, muchos acontecimientos, así que vamos a hablar un poquito de esto, solamente de esto el día de hoy. Así es que prepárate porque vamos a saber y ver qué es lo que se viene, ¿ok? Bueno, aquí te voy a contar. Mario Bergoglio murió a las 7:35 de la mañana. Si es que no había visto la noticia, yo te cuento. Murió a las 7:35 en Roma, ¿cierto? Y es increíble que pudo estar hasta el domingo santo, el domingo de resurrección. No pudo hablar mucho, estaba enfermo, pero estuvo presente. O sea, increíble, así es la vida. Estaba un día y el otro desapareciste para siempre. Bueno, el Papa Francisco estuvo toda esta semana que pasó activo por Semana Santa. Fue a una cárcel, fue a ver a los presos en Roma, estuvo con los privados de libertad. Ahora estuvo, ¿cierto?, realizando todas las actividades de la Iglesia Católica para estas fechas. Estuvo en la Plaza San Pedro, participó activamente, que quizás se sentía muy mal. Bueno, ha partido el Papa Francisco. ¿Por qué se llamaba Francisco? Porque cuando un papa es elegido papa, debe elegir con qué nombre se va a dar a conocer. Y Mario dijo, yo quiero que me conozcan como el Papa Francisco. ¿Y por qué? Por Francisco de Asís, San Francisco de Asís, este hombre que en su entonces era un chico noble, que venía de las cruzadas, venía de la guerra, ¿cierto? Y cuando volvió a Asís y su localidad, ahí habría tenido una revelación divina. Y Francisco de Asisi, que es el nombre original, tuvo una revelación y formó y fundó la orden franciscana, que es muy potente. Pero el Papa Francisco no era franciscano, él era jesuita, pertenecía a la orden jesuita dentro de la Iglesia Católica, pero él, en honor a Francisco de Asís, decidió llamarse Francisco, que esa es otra historia bien buena, la historia del Papa Francisco, la historia de Francisco de Asís, una historia bien bonita. Él es conocido, ¿cierto?, como el patrono de los animales, de la naturaleza. Hay harta historia del Papa Francisco. De hecho, hay más de una película. Hay una película bien bonita, quizás si tú eres más joven no la conoces, que nosotros que somos más viejos la veíamos en la tele, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna. Y en una de las películas, porque hay varias, yo he visto como material de 3 películas de Francisco de Asís, pero la que he visto es Hermano Sol, Hermana Luna, una película de los 60-70 por ahí, bien buena, bien emocionante, y muestra la transición de Francisco de Asís, de cómo se convirtió en el santo que todos conocemos. Hay iglesias franciscanas en todo el mundo, son los sacerdotes que andan vestidos con unas sotanas cafés y una cuerda a su cintura. Esa es la orden franciscana. Ellos se caracterizan por su alegría, porque bailan, porque cantan. Si tú buscas en internet, hay videos de los sacerdotes franciscanos que bailan. Ellos realizan danzas a Dios, danzan, son como más alegres, son más lúdicos, cantan, bailan y también son muy respetuosos con la naturaleza. ¿Por qué? Porque Francisco de Asís estaba muy ligado a la naturaleza. Me estoy desviando un poco el Papa, pero te termino de contar. El San Francisco de Asís le rezaba a Dios, hablaba a Dios, y él también tenía una fuerte conexión con la naturaleza, tenía una fuerte conexión con los animales, y él también iba a predicar a los animales, le iba a predicar sobre la palabra de Dios a los animales, porque él decía, la creación también sabe quién es Dios. Entonces él tenía una fuerte conexión con los animales, y él decía a las personas que él se comunicaba con los animales. Hay una historia bien buena que habla de que en el lugar donde vivía Francisco de Asís, tengo entendido que no era Assisi, era otra localidad, estaba Francisco de Asís vivo, y en esa localidad había un lobo, y ese lobo estaba causando estragos
estragos en la comunidad. Estaba matando a las ovejas, a los animales de los campesinos. Era un lobo muy violento y no sabían qué hacer. Era un peligro para la comunidad ese lobo que andaba rondando. ¿Y qué pasó? Le fueron a pedir ayuda a San Francisco de Asís para que solucionara el tema, porque sabían que él tenía una fuerte conexión con los animales. ¿Qué pasó? Se metió en el bosque. Francisco de Asís cuenta esta historia y se encontró con el lobo. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, hermano lobo. Y el lobo, que era un lobo salvaje, de acuerdo a esta historia, se habría acercado a Francisco de Asís como un perrito, como un cachorrito, y Francisco de Asís le habló al lobo, le dijo, lobo, hermano lobo, los humanos están asustados por tu comportamiento, necesitamos llegar a un acuerdo, eso dice la historia, y le había dicho al lobo, mira, vamos a hacer una cosa, tú vas a dejar de matar a los animales y vas a dejar de ser un peligro para la gente que está muy asustada contigo, y ellos a cambio te van a alimentar. El pueblo te va a alimentar y tú vas a dejar de ser violento. Y cuenta la historia que el lobo como que entendió lo que le dijo Francisco de Asís y el lobo se acercó al pueblo como un perrito. Y efectivamente esa comunidad alimentó al lobo hasta que el lobo murió. El lobo formó parte de la comunidad, entraba al pueblo, cambió totalmente su actitud y la gente le atribuye ese como milagro a la intervención ahí en ese momento de Francisco de Asís. Si te interesa saber más de la vida de Francisco de Asís, hay varias. Hay otro santo que es San Antonio de Padua, que dicen que le fue a predicar la palabra a los peces. De él también hay una película. Otro franciscano, te cuento esto porque después se me va a olvidar y quizás nunca más te lo cuento, pero hay una película y relatos de la época que cuentan que San Antonio de Padua, que era franciscano, fue a una localidad a predicar la palabra de Dios y que en ese pueblo no querían nada con él, no querían saber nada de él, no querían escuchar lo que él tenía que hablar sobre Dios, sobre Jesús, ¿cierto? Bueno, dijo, bueno, ya que ustedes no quieren escuchar nada de Dios, yo voy a ir y le voy a hablar a los animales, a la naturaleza. Y San Antonio de Padua cuenta esta historia, él habría ido al mar porque era una localidad costera y San Antonio de Padua habría ido al mar y le habría comenzado a hablar a los seres del mar. Le dijo, seres del mar, seres vivos del mar, escuchen la palabra de Dios porque Dios es el creador del universo y bla, bla, bla. Y el tema es que empieza a predicar de la palabra y habrían salido los peces en cantidades a escuchar lo que hablaba San Antonio de Padua. Y como había personas ahí que fueron testigos, llegaron corriendo a la localidad a contar lo que habían presenciado, que los peces habían como escuchado lo que había dicho San Antonio y que se habían comenzado a alborotar en la superficie del mar y que habían comenzado a asomar sus cabezas así como sí, estamos atentos a lo que dice San Antonio. Así que esa es otra historia de sacerdotes con la naturaleza, pero esto claro es curioso, con peces que habrían salido a escuchar lo que decía San Antonio. Así es que ahí hay historias de la naturaleza. Si es que te gusta la naturaleza, si es que te gustan los animales, te va a gustar entonces la biografía de Francisco de Asís, también esta historia de San Antonio de Padua y en general todo esto de los franciscanos es así. Ellos respetan mucho los animales y los franciscanos tienen una fecha en especial, más o menos ahí por el 4 de noviembre, es el día de la bendición de las mascotas, donde tú puedes ir con tu mascota a una iglesia católica en donde realizan bendiciones de las mascotas. No se realiza en todas las iglesias. Siempre va a haber una iglesia, donde haya una iglesia franciscana, de seguro ahí van a hacer la bendición de las mascotas. Y llegan perros, gatos, canarios, llegan roedores. De hecho, hay una catedral, creo que es la Catedral de Nueva York, es una iglesia en Nueva York, probablemente la catedral, donde realizan esta bendición de las mascotas y llegan camellos, llegan serpientes, llegan llamas, llegan burros, llega todo tipo de... Una vez vi un video donde llevaban un perezoso. Entonces eso es muy atractivo y muy bonito y también tierno, ¿cierto? Entonces, si te interesa, si tienes una mascota, probablemente, no sé, eres ateo, no crees mucho, pero sí podrías participar del ritual para ver de qué
se trata y escuchar. Siempre es novedoso. Entonces, para que recuerdes, más o menos búscalo. Vamos a buscarlo el título. Yo te voy a decir qué día es. El día de la bendición de mascotas. Día de bendición de mascotas en la Iglesia Católica. Es el día... No, Francisco de Asís. Francisco. Iglesia Católica. Iglesia... El día de la bendición de las mascotas es el 4 de octubre, me estaba equivocando de mes. Es el 4 de octubre en la festividad de San Francisco de Asís. Entonces, más o menos por esa fecha, 4 de octubre, si tienes ganas de ver de qué se trata, pregunta a las iglesias de tu localidad. De seguro por lo menos una, aunque no sea franciscana, siempre se realiza esto y hay videos en internet, son súper simpáticos de cuando le tienen el agua bendita a las mascotas. Bueno, por todo eso y mucho más, el Papa Francisco se llama Francisco, se puso el nombre papal de Francisco en honor a Francisco de Asís, en honor a la orden franciscana. Si bien él no era franciscano, al parecer le gustaba mucho la vida de Francisco de Asís. Bueno, ¿qué pasa con el Papa Francisco? Efectivamente ha muerto. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Hay que elegir un nuevo papa. Eso puede demorar varios días. El tema de la elección, o sea, de hecho no es inmediato. Más o menos 15 o 20 días, más o menos como en 15 días más. Se tienen que juntar los cardenales del mundo a votar. Si eres más joven, no lo has visto. Nosotros ya hemos visto, ¿cierto?, 2 elecciones en estos últimos años. Cuando salió Ratzinger y cuando salió, ¿cierto?, el Papa Francisco ahora. Ya hemos visto últimamente 2 elecciones papales. Así que aquí, los que ya somos mayores, vamos por nuestra tercera elección papal. Así que es súper interesante de ver, están todos los medios de comunicación ahí, muy enfocados, muy pendientes de lo que pasa, porque si tú nunca los has visto, porque eres un terrícola joven, te invito a que estés pendiente. ¿Sabes por qué? Porque son momentos que forman parte de la historia terrícola. Aunque tú seas ateo, aunque profeses otra religión, forma parte de nuestra historia, de este planeta, la elección de un papa. Y es interesante y genera como esta curiosidad de ver quién va a ser elegido el próximo papa, porque en torno a eso hay muchas curiosidades. Mira, hay una película que fue muy famosa el año pasado hasta el día de hoy, que es nueva y que sacó mejor Oscar por mejor adaptado, que se llama Cónclave. Si no la has visto, por favor, vela en estos días, porque te vas a enterar de esa manera, desde un punto de vista hollywoodense, qué es lo que pasa dentro de este cónclave donde se elige al Papa. Lo muestra bastante bien, obviamente con un libreto así como dramático, ¿cierto? Donde hay harto anhelo de poder, intereses políticos, etcétera. Pero efectivamente el procedimiento es como lo muestra la película. Así es que te invito a que veas la película Cónclave. Esta película está muy bien hecha, excelente actuación. Estaba nominada esta película como a 8 Oscar, pero sacó un Oscar como mejor guión adaptado. Y lo que va a pasar ahora cuando eligen al Papa no va a estar tan alejado de la realidad de esto. ¿Por qué? Porque dentro de los cardenales que votan por el Papa hay distintas tendencias. Es así. Hay los papas que son más conservadores y hay hay cardenales que son más conservadores y hay cardenales que están más en la línea que tenía el Papa Francisco, un poco más abierta a todo tipo de, por ejemplo, aceptar con más cariño al gay, a la comunidad homosexual, como que nunca enjuició al gay, sino que dijo, los homosexuales son hijos de Dios, Dios los ama, nosotros no podemos cerrar las puertas. O sea, es algo igual impactante que un papa diga eso. Si te llama la atención más del tema, busca Papa Francisco, busca minorías sexuales. De hecho, hay un documental en donde el Papa se reúne con jóvenes de todo el mundo y le hacen todas estas preguntas. Le preguntan, ¿qué opina usted sobre el rol de la mujer en la iglesia? Le preguntan sobre la gente no binaria,
le preguntan sobre los gays y le preguntan también sobre el abuso sexual. Está súper bueno eso, se junta con estos jovencitos de todo el mundo y el Papa muy cercano, muy cálido, le responde todas estas preguntas. Entonces, bien, yo encuentro que, bueno, esa es una corriente que ha sido criticada por otros miembros de la Iglesia Católica. No están de acuerdo como era el Papa. Lo encontraban como progres, ¿cierto? Así como que muy abierto a las cosas que por lo general no están vinculadas a la Iglesia. Por lo tanto, hay cardenales que son de la línea contraria al Papa y que probablemente un cardenal así podría ser elegido Papa, dando, ¿cierto?, un giro a lo que ha ocurrido en el último tiempo en la Iglesia Católica. Por lo tanto, tenemos que estar súper atentos a quiénes son los favoritos. ¿Y quiénes son los favoritos? Hay varios que son italianos, hay uno que es asiático, hay 2 cardenales que son de Ghana, África. Entonces podríamos tener quizás, mira, la mayoría de los favoritos son italianos, ¿ok? Hay como 4 de los favoritos, porque ya uno como que ya se empieza a especular de quiénes podrían estar entre los favoritos. Bueno, de repente no sale ninguno, ¿ah? Porque esto es bien impredecible, porque según recuerdo el Papa Francisco no estaba entre los favoritos o entre los que uno sospechaba. Fue más o menos una sorpresa cuando salió el Papa Francisco. Aquí estamos con mi perrito. Fue más o menos una sorpresa cuando salió el Papa Francisco, no estaba en la palestra de los que podían salir papa y salió el Papa Francisco, ¿ves? Como en la película Cónclave, no te voy a decir más, pero mírala. Bueno, dentro de los favoritos hay, por supuesto, hay como 4 italianos, no, 3, hay como 3 cardenales italianos y hay uno que era como, parece que era el favorecido por el Papa, que era un cardenal italiano y que dicen que si él sale, él podría seguir la misma línea que está siguiendo la Iglesia Católica con el Papa. Mira, déjame mostrarte cuál era. Ay, aquí se me fue este. Mira, aquí está. Aquí hay uno que se llama... Dicen que es el favorito del Papa. Le dice... El favorito del Papa era el cardenal Matteo Zuppi, actual arzobispo de Bologna, Italia. Dicen que él era el favorito del Papa Francisco para sucederlo. Bueno, son dichos, pero él era una persona muy cercana al Papa, tenía mucha afinidad con él. Este cardenal Matteo Zuppi, italiano, arzobispo de Bologna, y dicen que pensaba lo mismo que el Papa Francisco en cuanto a esta apertura de la Iglesia a otro tipo de doctrinas, a otro tipo de formas de ver, o sea, esta apertura también a las minorías sexuales, a todo tipo de personas que hay en el mundo, distintos tipos de personas. Entonces, como un poco abierto a cosas nuevas. Dicen que él podría haber sido el favorito del Papa Francisco para sucederlo, pero todo puede pasar. También hay un cardenal, que el que está en la imagen, que es de Ghana y es totalmente distinto a él. Dicen que él es súper conservador. Aquí está el del Congo, el arzobispo de Kinshasa, el congoleño Fridolin Ambongo, ¿ok? El que está en la imagen, él dice que es súper conservador. Bueno, y también hay otro cardenal que es asiático. ¿Ves? El que está aquí, yo te lo voy a mostrar, ese cardenal que es asiático, dicen que también está entre los favoritos porque podría beneficiar también la apertura de la Iglesia Católica en Asia, que está creciendo cada vez más. Ahora está creciendo la cantidad, por ejemplo, de asiáticos católicos, como nunca antes en la historia. Ahora está creciendo la cantidad de católicos chinos. Entonces, este cardenal es te digo al tiro, es de Filipinas. ¿Ves? Luis Antonio Tagle es de Filipinas, uno de los favoritos, y dicen que es carismático, humilde, cercano y es un firme defensor de la justicia social y de una iglesia inclusiva. O sea, Luis Antonio Tagle, filipino de 67 años, podría ser de repente el nuevo papa. ¿Te imaginas un papa asiático? Pero tampoco hemos tenido nunca un papa africano. Entonces podría ocurrir cosas. Silencio. Entonces lo que podría pasar ahora es súper
podríamos tener un papa europeo una vez más, pero quizás las cosas son distintas ahora, porque el Papa Francisco fue el primer papa de Latinoamérica, cosa que nunca había pasado en toda la historia de la Iglesia Católica. Nunca habíamos tenido un papa de América Latina y bueno, aquí vino el Papa Francisco a romper el esquema. Entonces quizás ahora, como ya tuvimos por primera vez a un papa latino, no sería de extrañar que tuviéramos un papa con ojos rasgados o un papa de piel oscura. A mí me parece fascinante porque refleja el cambio, ¿cierto? Bueno, si los favoritos son italianos y son buenas personas, bienvenidos. Pero ¿te imaginas un papa oriental? Bueno, todo este proceso de la elección puede durar días porque tienen que llegar a mayoría. ¿Ok? Ahora llega un momento en que si ya pasan los días hay un modus operandi. Si después de ciertos días no alcanzan la mayoría de los votos, después se pasa a otro sistema, pero de que sale un papa, obviamente van a elegir un papa. Pero sí, tienen que salir, mira, igual que la película Conclave, ahí explican todo el proceso. Mira, aquí yo te digo que dice que el tema es que tienen que elegir cuando hay mayoría de dos tercios, cuando hay una mayoría de 2/3 de la elección del nuevo papa. O sea, después de la elección, de hecho, los cardenales no pueden ser mayores de 80 años. Si hay un cardenal que tiene 81 años, ya no está apto para votar. Entonces son los cardenales que tienen hasta 80 años. Pueden votar varias veces al día, porque claro, porque cada cardenal tiene su favorito. Entonces, bueno, y a medida que va avanzando la elección, se va afinando, ¿cierto?, la puntería hasta que ya van saliendo 2 nombres, pero en un comienzo, claro, va saliendo el humito negro. Entonces, cuando no hay un acuerdo, cuando no se llega a estos 2/3, sale, ¿cierto?, bueno, y cuando llaman en la votación número 34, ahí es cuando ya pasa de como que ya se va superando la norma de los 2/3. Bueno, y así pueden votar varias veces al día y cuando sale la fumarola blanca significa que se ha elegido al Papa. Ahora, todo esto, como en la película Cónclave, en el más absoluto secreto, los cardenales no tienen contacto con el mundo, es algo que ellos consideran muy sagrado, muy importante. Están encerrados los cardenales, ahí están en su mundo concentrados, eligiendo, y cuando pasa un par de días donde no hay elección, hay un día que se lo dedican a la oración y a la contemplación. Entonces es un tema súper interesante que vamos a ver ahora. Sin duda ahora esta película la van a ver muchos. ¿Quiénes no han visto la película? La van a ver, porque es muy interesante, te insisto, es muy interesante la película y es un proceso histórico. Así que, ¿qué te gustaría? ¿De dónde te gustaría que fuera el Papa? Bueno, el Papa Francisco, recordemos un poquito, ¿cierto?, murió a los 88 años de edad, tenía problemas respiratorios, era un Papa bien humano. A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, su valentía, porque él habló firme contra los ataques a Gaza por parte de Israel. Él dijo, están muriendo niños. Él estaba, en una oportunidad estaba hablando en italiano, dijo, bambino, bambino, están muriendo bambinos. Y dijo, eso es una masacre, eso es una brutalidad, me rompe el corazón. O sea, él fue muy abierto y atacó el tema de lo que está pasando en Gaza. La muerte de miles de niños en Gaza es un tema que no tenía indiferente al Papa, y él lo manifestó, y lo manifestó de una manera bien potente, porque para Navidad el pesebre, ¿cierto?, el último día uno pone el niño Jesús. El niño Jesús no está en el pesebre, el niño Jesús está al final. Tú lo pones al final del pesebre, y ¿qué pasa? El Papa Francisco abrigó la figura del niño Jesús con un manto árabe. Esa es una clara señal de que él está con los niños de Palestina, de que él apoyaba a los niños de Palestina. Entonces es un mensaje no solamente religioso, es un mensaje político también, al haber envuelto ese niño con ese manto árabe. Es una manera de decir, por favor, paremos con este genocidio, paremos con la matanza, el asesinato
de los niños. A mí me encantó, lo encontré un papa valiente y también un papa que recibe a las personas que son distintas. Tocó a los vecinos. Así se pone furioso. Tú tienes terrenos. Bueno, eso es lo que está pasando. El Papa, muy querido, súper valiente desde mi punto de vista, al abrazar y decir que las minorías sexuales son hijos de Dios. Es algo que quizás no se hablaba mucho antes. Entonces, en estos tiempos, que es que un Papa te diga, sí, que los gays son hijos de Dios y que lo digan las cámaras, igual es fuerte. Y eso le da también un respiro también a las minorías sexuales que en muchas otras iglesias se pueden sentir rechazados, ¿cierto? Entonces, ahora, no vamos a decir que es un comentario bonito, pero es así, la gente gay no se puede casar en una iglesia como ellos quisieran. Eso probablemente nunca va a suceder, pero un mensaje de amor que da el Papa Francisco a todo tipo de personas, o sea, a los niños que están pasando por identidad sexual, igual es potente. Yo para mí, mis respetos al Papa Francisco. Bueno, eso estaba bien enfermito, pero él, como decían en la tele ahora, que forma parte sin duda de la historia de Argentina. Hay una película, mira, está la película Cónclave que te comentaba, pero también hay una película que muestra la vida del Papa Francisco. Él muestra cómo fue él, era un joven que le gustaba el fútbol, era un chico común y corriente, y él, de hecho, como que le había gustado una chica. Obviamente, si una persona puede ser un sacerdote, un joven seminarista, pero obviamente le pudo haber gustado un chico, una chica, en el caso quizás de una monjita. Claramente, a él le llamaba la atención una niña, él mismo lo había contado, pero él optó por ser un religioso, por ser un sacerdote. Y en la película del Papa Francisco, su película biográfica, él ahí muestra todo lo que pasó también con el régimen militar en Argentina y como él enfrentó esa situación. Entonces es todo un tema súper intenso de cómo él vivió su vida en Argentina, de cómo se convirtió en papa. Es una historia bien interesante por la contingencia de su país cuando él era sacerdote. Y también hay otra película bien buena que te la recomiendo también, en donde muestran la amistad que tenía el Papa Francisco antes de ser papa con Ratzinger cuando era papa. Así que súper interesante la historia. El Papa Ratzinger es interpretado por Anthony Hopkins y hay otro actor que es igual al Papa Francisco y muestran cómo era esta amistad y cómo era esta como complicidad entre Ratzinger y ahora el Papa Francisco que ha muerto. Así que esas tres películas, que el Cónclave, la que es la biografía del Papa Francisco, y esta donde muestra que esta película se llama Los Dos Papas, así se llama, Los Dos Papas. Aquí está la película Los Dos Papas, espérame. Película Los Dos Papas, del 2019. Excelente película, muy muy buena. Y la película del Papa Francisco, también, súper buena, súper buena. Imágenes, películas del Papa Francisco. Se llama Francisco, parece que se llama Llámame Francisco. Estaban en Netflix, probablemente ahora las van a poner, porque como en Netflix las meten en la saga, entonces de seguro vamos a encontrar Llámame Francisco. Y también en Netflix está Historias de una generación con el Papa. Historias de una generación con el Papa Francisco, en donde está el Papa Francisco con jóvenes y los jóvenes le preguntan todo este tipo de preguntas. Entonces sí, el Papa Francisco ha dejado un legado importante. Que descanse en paz, independiente de si tú eres creyente o no. Sí o sí, aunque uno no sea creyente, sí o sí, siempre tenía esa mirada puesta en el más vulnerable, en la persona humilde, en la persona que no tenía, uno se emociona, en la persona que no tenía quizás los recursos, porque eso es lo que tienen que hacer también, transmitirnos eso a nosotros. Él fue, en sus últimos días de vida, fue a la cárcel, estuvo con los presos de Roma, entonces es bonito, ¿cierto?
Entonces nunca olvidemos eso. Bueno, amigo, yo te dejo. Vamos a estar súper atentos a lo que va a pasar con el Papa. Quedémonos con eso, con lo que él hablaba del sentido del humor, de que no hay que perder el sentido del humor. Mira, busca Papa el sentido del humor. Él hablaba, no perdamos el sentido del humor. Decía, cuando uno pierde el sentido del humor se pone avinagrado. Hablaba también de soñar en grande, tenía grandes mensajes del Papa, así que descanse en paz el Papa Francisco, eso también hablaba, soñar en grande. El Papa Francisco. Busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Francisco siempre nos decía, sueñen en grande. Te voy a dejar esta imagen de este mensaje del Papa sobre soñar. Aquí te lo dejo. Ahí está, muchas frases que dejó el Papa para que las busquemos en internet y nos inspiremos con sus palabras, que es aplicable a todos, ateos, da lo mismo, porque somos terrícolas y entre nosotros nos tenemos que ayudar, nos tenemos que apoyar, tenemos que respetarnos, independiente de tu creencia religiosa, eso no importa, pero si este mensaje es universal, ¿cierto? El amor y el respeto. Así que me voy y vamos a ver qué pasa con este cónclave. Vamos a estar súper atentos, amigos. Así que me despido aquí de este especial del Papa, Legión Terrícola. Chao, chao.